Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo, y éste le respondió: Voy, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: Les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegarán antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Jesús habla en esta oportunidad a los sumos sacerdotes, a los ancianos del pueblo, a personas que se consideraban religiosas, santas, que tenían un lugar asegurado en el cielo y en el corazón de Dios. Pero en el fondo estaban muy apartados de Él. Por eso el Señor les da esta lección de los 2 hijos. Uno le dice al padre: no voy a hacer lo que tú me mandas, pero se arrepiente y va. Y otro dice: sí, padre, voy enseguida, pero termina no yendo nunca. El que realmente hace la voluntad de Dios finalmente es el que se arrepiente y hace la voluntad de Dios, aunque al principio se había negado y había puesto resistencia. Lo mismo pasa en nuestra vida si nosotros creemos que estamos bien porque somos piadosos, porque cumplimos ciertos rituales, porque tenemos una vida ordenada, porque creemos que ya estamos salvados en el fondo y las cosas que dice la Biblia, que dicen las predicaciones o las señales de Dios a lo largo de la vida, eh, pensamos que no son para nosotros, sino que para los verdaderamente pecadores. Estamos en un sumo peligro. Es necesario pedir la gracia del arrepentimiento constante, de estar siempre en una conversión profunda y permanente, porque siempre necesitamos la misericordia del Señor. Siempre necesitamos sentirnos poco seguros de nosotros mismos, poco seguros de nuestra salvación y recurrir al amor misericordioso de Dios y estar en una tensión permanente hacia la santidad, sosteniéndonos y absteniéndonos del pecado y luchando para amar a Dios cada vez con más fervor y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, bajo esa nueva perspectiva, vemos que realmente hay que estar cambiando siempre y haciendo un análisis. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy realmente escuchando la voz del Señor? ¿Estoy encarnando la voluntad del Padre en mi propia vida? Ciertamente, si hacemos ese examen de conciencia, vamos a ver que no es así. Y es necesario cambiar, convertirse, hacer penitencia. Y como el hijo que dijo no al principio, pero después se arrepintió, volver a hacer la voluntad de Dios. El arrepentimiento es una gracia muy, muy grande. Y también lo es el querer hacer la voluntad de Dios. Querer hacer la voluntad de Dios. Porque finalmente la voluntad del hijo que dice sí, voy, es una voluntad débil. Sí, a lo mejor él quiere hacer la voluntad de Dios, quiere cumplir lo que Dios le manda, pero quiere por encima. Después su verdadero querer, su veleidad interior le lleva a hacer sus caprichos y a poner justificaciones para finalmente no hacer lo que Dios quiere, sino poner el ego en primer lugar. Ese era el problema de los fariseos. Por eso no aceptaron a Jesús. Por eso rechazaron esta nueva manera de vivir la fe
con tanta misericordia, con tanta paciencia, con tanto espíritu de perdón. Este nuevo modo de vivir la unión con Dios mucho más cercana, Abba, Padre, ¿no es cierto? Reconocer que Jesús es el Hijo de Dios encarnado y en esa pobreza, en esa humildad, en esa misericordia constante está la presencia de Dios con nosotros. No lo pudieron aceptar, simplemente porque ellos estaban encerrados en sus estructuras y creían que ya estaban santos y que ya eran salvados y que Dios tenía que simplemente presentar un Mesías hecho a su propia imagen y semejanza. Entonces, qué pena, pero a pesar de que con su forma de vivir decían sí a Dios, sin embargo, en sus verdaderas acciones, los frutos reales de su vida eran decir no a Dios. Y ojalá eso no nos pase a nosotros. Vemos la figura de Santa Lucía, la santa que hoy la iglesia celebra, y reconocemos qué es realmente hacer la voluntad de Dios. Ella era una joven muy hermosa que vivía en Italia, concretamente en la isla de Sicilia, y un joven pagano que quería casarse con ella recibió el rechazo porque ella quería mantenerse virgen para glorificar a Dios, a Jesús como su único esposo. Y entonces él, despechado y con mucho odio al cristianismo, entonces la persiguió, la acusó y ella sufrió muchas torturas, ¿no? Le sacaron los ojos, también la amenazaron de llevarla a un prostíbulo para que se corrompiera. Y ella decía siempre, si el alma no consiente en el pecado, el cuerpo no peca. Ahí está. Si la verdadera intención es querer agradar a Dios, querer evitar el pecado, entonces el cuerpo, la vida, se adapta a la voluntad de Dios también. No hay posibilidad de pecar. Es muy conveniente entonces seguir el ejemplo de Santa Lucía en estos tiempos que estamos viviendo, donde se peca tanto con la vista. Ella prefirió que le sacaran la vista antes de pecar, tal como dice Jesús. Más vale entrar en el cielo ciego y no ir al infierno con los dos ojos. Lucía, cuyo nombre significa luz, nos ilumina con su ejemplo de amor real a Dios, y con esta luz que nos viene en la Navidad de este niño Dios que nos ilumina el alma, podemos también nosotros ir cambiando nuestra vista para darnos cuenta primero de la necesidad de arrepentimiento y para darnos cuenta de que solamente con una mirada pura podemos ver a Dios y alcanzar la bienaventuranza a ejemplo de Santa Lucía.